Impulso. Una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso. Espera, ¿qué es malo? ¿Por qué no? Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born, 100% eléctrico. Ahí tenemos un micro, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos en Casa SEAT, yo soy Gabriele Palma, creo que algunos de vosotros ya me conocen, un par de amigos aquí están en sala también. Y es un placer hoy acoger a Emilio del Río y su nueva publicación, que ya sabemos que va a ser un éxito descomunal, teniendo en cuenta lo que ha hecho antes. Antes de pasar la palabra a Emilio, quería también mencionar una iniciativa que estamos organizando como Casa SEAT y como Cupra, que se tendrá, no sé si lo sabéis, nosotros también patrocinamos el Festival de Pedralbes, ¿vale? Por lo tanto, en ocasión del festival hemos organizado un concierto benéfico, que será el 4 de julio, que es con el artista Joston, que veis aquí en pantalla. Os animo de verdad a todos a conectaros con el código, porque al ser una iniciativa benéfica la estamos apoyando y todos los que querrán participar, obviamente agradecemos muchísimo la cooperación en el caso que queráis comprar entradas, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, la palabra a Emilio del Río con su nueva publicación, Loco por los clásicos. Seguramente sabéis ya mucho de Emilio y además no necesita muchísimas presentaciones y seguro que va a ser una presentación súper interesante y súper divertida. Emilio. Gracias. Bueno, diré dos cosas de Emilio antes, ¿vale? Imagino que lo conocen ustedes. Él es Juan Carlos Ortega. Es igual, tú eres Pero el es que a ti te conocen todos. protagonista. Este hombre empezó haciendo una sección de latín en la radio, que era una cosa como improbable, que algo así pudiera ocurrir. Empezó en el programa No es un día cualquiera de Radio Nacional, de Pepa Fernández, y ahora lo hace en el programa también de Radio Nacional, también de Pepa, que se llama De Pe a Pa, que es el programa diario de... Está haciendo fotos, Emilio, ¿ves? Que no es serio. Es profesor de latín en la Complutense, se dedicó a la política durante una época. Sí, fue terrible. ¿Ya estás mejor? Sí, oye, nadie es perfecto, sí. Estás Caí mejor, en los bajos fondos, sí. Bueno, tuve un programa de desintoxicación y tal, sí. Bien. Ya parezco normal. Ya parece normal. Sí. Y viene aquí a presentarnos este libro, Locos por los clásicos, que por cierto, después, al finalizar la charla, hay unos ejemplares ahí por si alguien quiere que este hombre se los firme. Estaría bien. Y también después, alguien de vosotros, si quiere formular alguna pregunta a Emilio, puede hacerlo. ¿Empezamos a hablar del libro? Bueno, saluda, di algo si quieres. Bueno, antes. yo, antes de empezar a hablar, quiero decir unas palabras. Antes de empezar a hablar, bien. Esto se lo escuché, no, todo lo que digo es verdad. Esto se lo escuché en esa etapa en la que yo me eché a perder en los bajos fondos y tuve una responsabilidad en la cosa pública, res pública en latín, de bienes república, en mi tierra, en La Rioja, y se entregaban unos premios y recogía uno de los premios un modesto alcalde de un pequeño pueblecito y el hombre salió a recoger el premio y dijo, antes de hablar, quiero decir unas palabras. Maravilloso. Y yo me reí, pero vamos, como el que más, y pensé, joder, pero al cabo de un momento digo, este tío es un sabio, porque ¿qué es un prólogo? Pro es lo que va adelante y logos, bueno, logos es muchas cosas, pero vamos a dejarlo en palabra, ¿no? Prólogo es lo que... Es que estáis aquí también. Prólogo es lo que va antes de las palabras. Entonces yo también quiero decir, como aquel modesto alcalde de ese pequeño pueblecito, unas palabras antes de hablar. Y unas palabras de agradecimiento, de verdad, y agradecimiento sincero. Más, que no parezca protocolario. ¿Cómo hago que no parezca protocolario? Así pongo mucho énfasis. Sí. Pero es que es de verdad. Gracias a los que pudiendo hacer tantas cosas esta tarde, maravillosa, en esta ciudad maravillosa, que es Barcelona, pues habéis venido a compartir esta locura por los clásicos hoy aquí, a este sitio fantástico. Gracias también a Casa SEAT y a su director, a Gabriele Palma, por acogernos. Y gracias
al culpable de que esté hoy aquí, que es el que muñe y manda todo en Madrid, que es Pere Guardiola, que digo yo, ¿dónde puedo presentar esto en Barcelona? Y dice, sin duda, en Casa SEAT. Hay tantos grandes, buenos amigos que si empiezo a citaros a todos, no presentamos el libro. Así que muchas gracias. A la gente le cuesta mucho dar las gracias en el día a día. Es curioso. Y además es gratis, viene de ahí, es la misma palabra. Dar las gracias es gratis. Y Viene de ahí. Sí, Gracias, sí, gratis. sí, claro. Y además es muy gratificante. O sea, realmente es que hace que te sientas bien si das las gracias. Así que yo doy las gracias muchas veces porque me siento bien y porque es gratis. Bueno, dichas estas palabras, antes de hablar. En efecto, sí, aquí hay un libro. Un libro que tiene que ver con un podcast que tengo en Radio Nacional. Radio Nacional tiene 5 canales. Radio 1, 2... Radio 1, que es donde nos conocimos este señor y yo. Porque cuando Pepa Fernández, que vive en Barcelona, es catalana, llevaba el programa No es un día cualquiera los fines de semana, me propuso hacer una sección de latín, le dije, estás loca, en fin, bueno, y al final la hicimos, ya llevamos 10 años, y ahí coincidí con Juan Carlos Ortega. Y ahora el programa está entre semana, porque a Pepa la pasaron a hacer la radio entre semana de lunes a viernes. Y Radio 1, 2, que la de Clásica, 3, Radio 4, que es en catalán, y Radio 5, todo noticias. Y Radio Nacional puso en marcha un nuevo canal hace un año. Cuando me llama el director, digo, ¿vais a poner Radio 6? Y dice, no, hombre, no. Vamos a poner en marcha un canal que es solo en podcast, porque ya la gente solo escucha los podcasts, ¿no? Y entonces me encargo uno, y a partir de ahí ha surgido este libro que tiene que ver en la idea, pero luego no es lo mismo hacer un guión en la radio, Claro. que tú y yo sabemos que en realidad no llevamos guión porque llegas y hablas, que escribir este libro que tiene 38 capítulos cortos, no, 36. ¿Hay algún orden? No, es aleatorio. Es aleatorio total. Son Mientras lo capítulos leía cortos, pensaba... Porque como dice un amigo, Mago More, tú lo conoces, el humorista, Sí. que también está en la radio, yo escribo libros para el cuarto de baño. Bueno, está muy bien. Y es como un Es manual. absolutamente aleatorio. Solo hay un capítulo que está puesto con toda intención, que es el último. Y siempre digo, eso hay que dejarlo para el final. Basta que lo digo para que para todo el mundo Lo lea al empiece principio. por el final. Digo que no, que esto hay que dejarlo para el final. Los demás están puestos, pero literalmente, o sea, al azar. Bueno, bien. Sí. Yo cuando lo estaba leyendo pensé que tiene un punto de manual, pero luego te oí decir que no es en absoluto un manual. ¿Qué es entonces Bueno, ese libro? en la vida es más fácil decir lo que no somos que lo Claro. que somos. Y es más fácil saber lo que no queremos que lo que queremos, ¿no? Entonces esto, yo no tengo nada contra los manuales. Yo doy clase en la uni, o sea que en la universidad, fijaos, uno tira de manuales para sus alumnos. Pero eso está bien para lo que está, no para lectores a los que está dirigido este libro, que son lectores que no tienen que haber oído nunca nada de los clásicos, que no saben quién es Homero, que no saben que existió Virgilio, que eso por un lado. Por otro, que se les aparece Séneca por las noches y es una pesadilla. Sueñan con Séneca. ¡Dios, qué horror! O sea, no vuelvo a cenar lo que cené, he soñado con Séneca. Para los que han oído vagamente, ¿sabes que existió Safo, un tal Ovidio, ¿se acuerdan ahí y tal? Para todos esos. Bueno, también es para los que los han leído, los recuerdan con cariño y que se van a reencontrar, ¿no? Con esos grandes autores que han escrito todas las formas de comunicación en las que se basan la nuestra. Y por tanto esto no es un manual. ¿Os acordáis del cuadro de Magritte? Esto no es una pipa. Pues esto no es un manual, que no tengo nada contra los manuales, pero es más fácil decir lo que no es. No es un diccionario, no es nada de eso. Es una lectura personal, en clave de humor, de los clásicos. Yo en realidad lo que hago es 36 spoilers. Por un libro te gastas el dinero de un libro y es como si te hubieras leído 36. O sea, tú fíjate, claro. 1 por 36. Esto está bien. Es un vendedor de insistir. este hombre. Oye, no, joder. Pero es que esto para empezar está bien. O sea, 36. Que luego te gusta, yo los destripo completamente. Que conste además. Que luego te gusta, pues ya sigues. Que no, pues, esto no me lo voy a leer. Son... Lo bueno de los clásicos además que son, me dicen, has hecho un libro divertido. ¿De verdad? ¿Qué va? Esto es como los cocineros que dicen, usted ha hecho un plato, y dice, la materia prima. Y digo, es que la materia prima es buenísima, es que son divertidos. Hasta los que parece que no lo son divertidos. Nos cuentan las cosas con historias, con relatos. Hasta el tipo que nos puede parecer más tostón, Platón, el filósofo, cuenta las historias con relatos, con mitos. Un diálogo. Entonces el material
es divertido y es una lectura actual también, ¿no? Por eso todos los títulos cortos, los capítulos cortos para el cuarto de baño. Son títulos de canciones, de películas, de referencias a la actualidad, porque creo que los clásicos además son actuales. Sí, nos sirven para entendernos a nosotros mismos y nos sirven para entender el mundo que nos rodea. Y por tanto, una forma de demostrar que es así es utilizar títulos de películas y de canciones. Y dices que sirve para eso, pero también te oí decir que este libro lo has pensado para que sirva para impresionar a los cuñados. Bueno, yo lo quise titular Clásicos para cuñados, pero Espasa, que es la editorial con la que publicó, admitió Latin Lovers, Calamares a la Romana. Latin Lovers, esto le preguntan a Woody Allen en una de las películas, dice: he hecho un curso de lectura rápida. Y le dice el interlocutor, ya me acuerdo quién es el otro actor, y dice, ah, muy bien, ¿y qué tal? Y dice Woody Allen: me he leído Guerra y Paz. Guerra y Paz es un tochazo, o sea, bueno, en realidad son 2 tomos, pero habitualmente de 1500 páginas. Y dice el otro, dice, ¿y qué tal? Y dice Woody Allen: bien, va de rusos. Entonces, Latin Lovers va de latín. Calamares a la Romana va de la vida cotidiana. Y Locos por los Clásicos va de los clásicos grecolatinos. Yo lo quería titular Clásicos para cuñados. ¿Por qué? Porque tú, y no es coña, de verdad, pero la editorial le dio no sé qué. Y digo, pues venga, vale. Porque tú estás el domingo con los cuñados y les dices en la sobremesa, pues como dice Tucídides, esto es imbatible. O sea, los dejas clavados. Los tienes toda la semana con Tucídides. Y este capullo, ¿de dónde se ha leído Tucídides? Si en su vida ha oído hablar de... Bueno, nada. Y luego llega la semana siguiente y dice, pues, como dice Heródoto, y eso ya... Y ya se muere, ya. Lo matas. Es un libro, sí, para impresionar a los cuñados y para posturear también. Porque parece que te has leído todo esto y en realidad te has leído Locos por los Clásicos. Es que el podcast es Locos por los Clásicos. Yo solo aprendí de Juan Carlos Ortega, poner la voz cuando uno hace Juan. Locos por los Clásicos. Entonces, los dejas, es imbatible. No, pero no solamente cosas de clásicos, porque yo recuerdo haber leído un capítulo en el que hablas de West Side Story, por ejemplo. O sea, relacionas el mundo del latín con West Side Story. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo he traído una presentación y he puesto algunas fichas. Digo, sí, Juan, esto de verdad que va en serio. Digo, si Juan Carlos me pregunta por esto, va en serio. Lo tengo. Juro que no estaba pactado, lo juro. O sea, entonces, no, de verdad. Esto antes funcionaba. O sea, la respuesta a lo mío está curiosamente preparada. No, si luego me preguntas por esto, lo pongo. Esto lo tengo. Tengo website. Míralo, ¿sí? Tengo website story. Pero es que en el libro hablas de... Y además no solamente tengo website story. Es la clásica, además. No es la de Spielberg, es la antigua. Es que lo tengo cantado por Zapata. ¿Os acordáis? Sí. ¿Quién no se acuerda de esto, no? María. ¿Y qué tiene que ver esto con los clásicos? Pues esto, para que veamos hasta qué punto están presentes en nuestro día a día. Esto, el musical, esta es la versión de Spielberg de hace 2 años, que está basado en el musical de los años 50, en el que se basó la primera película con una de tus novias, con Natalie Wood. Sí, exacto. Con la música de Leonard Bernstein, que está basado en Shakespeare, en Romeo y Julieta. Y Shakespeare se basa en Ovidio, que es un poeta latino del siglo I, que escribe una obra maravillosa que es Las Metamorfosis, una obra de mitología. Metamorfosis porque al final todos acaban transformados en otra cosa, como la vida, ¿no? Y Ovidio cuenta la historia de Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe son 2 amantes en la Babilonia legendaria a los que sus familias no les dejan hablar entre ellos. Ya empieza a sonarnos la historia, ¿verdad? Entonces se comunican por el Instagram de la época, que era una rendija en la pared, porque las casas estaban contiguas. Se comunican, quedan entre ellos para fugarse, en fin, una fatalidad, y al final se suicida Píramo, aparece Tisbe y se suicida también. Y los dioses dicen: no les habéis dejado vivir juntos, ahora enterradlos juntos para que estén toda la eternidad sin separarse. Y entonces Shakespeare, que era listísimo, un lince, vio la fuerza dramática del mito y reescribe el mito en Romeo y Julieta.
en la historia de los Montesquieu y los Capuletó, en lo que se basa West Side Story. Al final, las mismas historias se van reescribiendo, porque tenemos una necesidad genética de contar historias. Oye, por si no lo teníamos claro, lo hemos vivido en el confinamiento. Ya de serie venimos un poco pirados todos, pero ¿qué nos ha librado de no volvernos locos del todo en el confinamiento? Leer, el cine, las historias. Claro, desde que nos sentábamos a las puertas de las cavernas a esperar a que llegaran los de la caza y en torno al fuego en la puerta, en la entrada de la caverna, y pintaban mientras tanto los animales y contaban lo que habían hecho, inventaban un poco, desde ahí tenemos esa necesidad de que nos cuenten las historias. Los primeros que cuentan las historias que luego vamos reescribiendo son los clásicos. Tony y María en Nueva York son Píramo y Tisbe de Ovidio, las Metamorfosis. Luego pasa Romeo y Julieta y son como moldes, ¿no? Hay moldes de... También hablas de otro molde que... Esto se lo cuentas a un cuñado y flipan, ¿no? Y ya te lo metes en el bolsillo a toda la vida. Y además no ves igual West Side Story, porque ves toda una tradición cultural ahí. Claro. Ya de repente es como cuando escuchas una música y no entiendes, pero ya si te explican algo dices, ya aprecias intelectualmente mucho más todo, ¿no? Y Platón y el Señor de los Anillos, que también haces una eso que pasábamos antes, sí. Esto sí que me ha dicho él que lo diga para dar pie al audio y al vídeo. Es lo único que me ha dicho. Que va. Fíjate, la trilogía, ¿no?, del Señor de los Anillos, que está basada en la obra de Tolkien. Esto es de Platón. Esto es de Platón, el gran filósofo griego, que en una de sus obras más importantes, que es La República, casi nada sobre la forma de gobierno, él quiere explicar, quiere hacer lo que hacen los filósofos, hacerse las grandes preguntas, ¿no?, y luego que encontremos las respuestas. Entonces quiere hacer que nos preguntemos sobre el bien y el mal. ¿Por qué optamos nosotros, ¿no? Y no mete tostones, no mete rollos, cuenta historias, cuenta un mito. Cuenta el mito de Giges, que era un pastor que se encuentra en un anillo, se lo pone, está reunido con los demás pastores, y yo no llevo nada, pero los que llevan anillo veo que, me fijo que normalmente le dais la vuelta y tal, ¿no? Entonces le da la vuelta y se da cuenta que se puede convertir en... que es invisible. Y, joder, y le da otra vez y está presente, y le da otra vez invisible. ¿Y qué hace? Entonces va al palacio, mata al rey, se casa con la reina y se hace con el poder. Y uno de los personajes del diálogo dice, porque claro, todos los humanos, si pudiéramos hacer esto, lo haríamos. Yo tengo un amigo, nada de lo que digo es broma, no me lo invento, que está en selección de personal. Y una de las preguntas que hace siempre es, en las entrevistas de selección de personal, oiga, usted si pudiera defraudar un poco a Hacienda, no mucho, porque mucho te puede dar corte. Corte no es la palabra. He dicho corte con toda la intención. A algunos les puede dar corte. Dice, pero un poco, Hacienda, y con la seguridad absoluta de que no te van a pillar, ¿qué harías? Y me dice que los que le dicen que no defraudarían, dice, estos ya sí que me están mintiendo. Claro. Yo no estoy de acuerdo con él. Platón tampoco. Porque Platón, ese personaje de Platón dice, porque claro, si tuviéramos un anillo invisible, ¿qué haríamos? Pues coger todo lo que queremos. Y Platón dice que no, que la bondad habita en los humanos, que la humanidad sale adelante por la bondad. Creo que es así. Sí, realmente creo que a pesar de todo lo que parezca, claro que existe la maldad también, pero que salimos adelante por el espíritu colaborativo y por la solidaridad y por la bondad. Mi saludo de WhatsApp es: la bondad tiene premio. Además es como dar las gracias, es que es muy gratificante además. Y lo cuenta con otro mito, con el de que es un guerrero que ha habido una batalla, han muerto muchísimos y al cabo de una semana pues están recogiendo todavía muertos y los apilan, los van a quemar y se encuentran con uno que no, o sea, no, está incorrupto todavía. 400 años antes del Dios cristiano, esto que voy a contar. 400 y pico años antes del Dios cristiano. Y entonces este guerrero vuelve a la vida y dice, he estado en el otro mundo, en el más allá, y he visto que hay un lugar estupendo para las personas buenas y hay un lugar terrible, ya los clásicos le llamaban infierno, quiere decir que está por debajo de tierra firme, lo que no es firme, lo que está por debajo, el Hades. Y hay otro lugar, el infierno, pero no el cristiano, el Hades, para los malos. Y dice Platón, dice, porque la humanidad sale adelante por las personas buenas, porque además es satisfactorio en la vida, y porque hay otra vida en la que se premia a los buenos y se castiga a los malos, por eso tenemos que tender siempre a la bondad. Y esto antes cuando me digo 400 años del Dios cristiano. Y en Platón se basa Tolkien,
y El Señor de los Anillos. Y ya veis, lo cuenta con historias esto, no con tostones filosóficos. Exacto. Esto lo cuentas a un cuñado y lo dejas clavado. Tú tienes la obsesión con los cuñados, es verdad, ¿eh? Pero a mí, mira, para contar a los cuñados, la historia que más me ha flipado del libro es la que hace referencia a Lisístrata, la asamblea de mujeres Eso creo que lo de Aristófanes, que son unas mujeres que para que los hombres dejen de hacer la guerra, hacen huelga de sexo. Dice, pues, si no acaba la guerra, no tienes sexo. Cuéntanos cómo... Este es el capítulo de Lisístrata. Bueno, hay un tipo genial en la Atenas de hace 2400 años que se llama Aristófanes. Un tipo fantástico. Ahora no sé si podría estrenar una obra como Lisístrata. Era un cómico, era humorista. Sí, bueno, se metía con todo el mundo, ¿eh? Con los dioses, con los políticos, con la gente, con todos. Bueno, menos con Atenea. Pues claro, esto es como ir a Zaragoza y meterse con la Virgen del Pilar. ¿Sabes? Entonces, se metía con todos los dioses menos con la de diosa de su ciudad. Es la única a la que no menciona. Bueno, escribe una obra que es Lisístrata, que es un nombre parlante, que quiere decir la que disuelve el ejército. Entonces están en guerra Atenas y Esparta. Es una guerra civil entre griegos. Es una lección también, ¿eh? Porque los griegos consiguen que no entren los persas. Todos hemos visto lo de los 300, ¿no? ¿Os acordáis? Y lo de Salamina y Maratón y todo esto. Consiguen que no entren los persas y ¿qué hacen? Se matan entre ellos, la guerra civil, la guerra del Peloponeso. Y eso acaba con la democracia griega. Pasa igual en Roma, 300 años después. Se matan entre ellos, llega Augusto y dice o la paz o la libertad. Es muy listo Augusto y dice, ya verás tú. Y como dice Vargas Llosa, esto lo dice Vargas Llosa, yo para decir un taco me amparo en un premio Nobel. Porque Vargas Llosa empieza una de sus novelas diciendo en qué momento se jodió el Perú. Entonces, ¿en qué momento se jodió la democracia? Siempre después de una guerra, ¿no? A ver si aprendemos. Bueno, y entonces están en guerra Atenas contra Esparta, que es como una guerra civil, y llega un tipo que vive en Atenas, Aristófanes, y escribe una obra en la que las mujeres, para acabar con la guerra, se juntan, las de Atenas y las de Esparta. En una asamblea y en la Acrópolis, y dicen, aquí no va a haber sexo hasta que no se acabe la guerra. Y entonces toda la comedia es una idea es buenísima. De referencias sexuales. Los personajes son todos con nombres sexuales también, que no voy a decir ahora, pero que están en el libro, ¿eh? Son muy procaces. En fin, los nombres, las referencias continuamente. Ahora no sé si Aristófanes podría estrenar esta obra. Y hay ataques, como digo, a los demagogos, a los que quieren inventarse la guerra para mantenerse en el poder, a los traficantes de armas. Se hacen con el Banco Central y dicen, ¿pero qué hacéis tomando el Banco Central? Y dice, porque así no pagáis las armas. Y al final llegan los espartanos y los atenienses con la tienda de campaña, en fin, excitadísimos, y dicen, oye, que dejamos la guerra, que no podemos vivir. Bueno, es una idea para tenerla en cuenta, es cierto. Oye, me gustaría que alguien formulase alguna pregunta a Emilio o a alguien que tenga alguna curiosidad acerca del libro, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Tenemos un micrófono? Sí, cómo no. Tenemos a Sara. Otro de los capítulos, mientras alguien se piensa la pregunta, otro de los capítulos tiene que ver con Marcial, que era un tipo de Hispania, Marcial. Ese capítulo se titula Marcial es el más grande. Ese paso doble no tiene que ver con el Marcial latino, pero como todos los títulos son de, como digo, de canciones o de películas y son en clave de humor también. Y este Marcial, que era de Calatayud, de Bilbilis, ¿no? Por eso a los de Calatayud se les llama bilbilitanos. Esto es una anécdota, por cierto, paréntesis, del franquismo, que estaba José Solís, el que llamaban la sonrisa del régimen, en un debate ahí en el Congreso, y dice una cosa que a mí siempre me ha parecido de Berlanga, surrealista. Dice, estaba promoviendo una ley del deporte. Dice, porque hay que hacer más deporte y menos latín. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, dice, más deporte y menos latín, porque ¿para qué sirve el latín? Y entonces sale otro diputado de las Cortes franquistas y dice, que era, por cierto, catedrático de la Complu, y le dice, señor ministro, José Solís era de Cabra. Cabra está en Córdoba. Era de Cabra. Y dice, señor ministro, ¿que para qué sirve el latín? Para que a los de Cabra les llamen egabrenses. Me parece buenísimo. Es maravilloso. Bueno, entonces, por eso a los de Cabra se les llama egabrenses y a los de Calatayud bilbilitanos. Y entonces este Marcial habla sobre la vida cotidiana, sobre cómo vivían. Ahora lo más caro en Barcelona, en todas las ciudades, son los áticos. En la Roma clásica, donde vivían,
en edificios de manzanas, porque tenemos la idea por Benhur y Quo Vadis que todos vivían en chalés, en la Domus. ¿Qué va? La mayor parte vivíamos en manzanas de hasta 6 o 7 pisos. En latín, y esto en catalán se ve muy bien la palabra, en latín eso se llama ínsula. ¿Cómo se llama en catalán a los bloques de manzanas? Illa, claro, ínsula, qué bonito, ¿eh? En el océano de la ciudad vivimos en islas, ¿no? Bueno, y entonces cuenta la vida cotidiana, los áticos más caros, porque no tenían el ascensor ni luz eléctrica, en fin, y su relato es fantástico, es divertido, satiriza absolutamente todo. Esto, por ejemplo, es la reconstrucción de una ínsula del puerto de Ostia. Tenían terrazas, de abajo estaban las tiendas, ponían plantas, toldos, en las calles pequeñas tendían de un lado a otro, y nos hace una idea de hasta qué punto sentimos, vivimos como ellos. Marcial es un tipo que satiriza todo, pero no las personas, ¿eh? Quevedo, por ejemplo, sigue, que es uno de los grandes de la literatura castellana, sigue a Marcial, pero Quevedo tiene un punto de amargura, Marcial no. Marcial es un tipo tierno que satiriza las costumbres, pero no las personas. Pero junto a eso, solo voy a leer este texto, ¿eh? No doy el tostón, pero junto a eso, fijaos, porque aquí hay batallas, hay viajes, hay amor, hay sexo. Es que en el sexo me quedo siempre atascado. Luego contaré una anécdota que tiene que ver con el sexo y él. Hay filosofía, pero de la buena. Hay ayuda para la vida. Pero perdemos mucho tiempo y mucho dinero, que es mucho más valioso que el tiempo que el dinero. Perdemos mucho dinero y mucho tiempo, muchas veces en charlatanes de feria del autoayuda. Los buenos son los clásicos. A Marco Aurelio, por ejemplo, Séneca, Epicteto, que nadie sabe quién es, pero es un tío genial. O sea, el propio Cicerón y Marcial. Hasta en Marcial, fijaos, ¿qué poema le escribe a un amigo suyo? Esto hay que ponerlo en el frigorífico, en el ordenador o en el corcho. Dice, las cosas que hacen la vida más feliz, mi muy querido amigo, son estas. Marcial es un cachondo y no puede dejar de decir el verso que voy a decir ahora. Dice, una hacienda conseguida no a fuerza de trabajar, sino por herencia. Las cosas que hacen la vida más feliz, mi muy querido amigo, son estas. Una hacienda conseguida no a fuerza de trabajar, sino por herencia. Un campo no desagradecido. Nunca un pleito. Pleitos tengas, ¿no? ¿Qué decimos? Nunca un pleito. Pocas veces las formalidades. Una mente tranquila. Un cuerpo sano. Una sencillez discreta. Esto me encanta porque hay gente que dice, yo soy muy sencillo. Digo, joder, no presumas. Claro. O sea, entonces, una sencillez discreta. Unas fuerzas innatas. Lo he dicho, unas fuerzas innatas, un cuerpo sano. Una sencillez discreta. Unos amigos del mismo carácter. Una noche sin embriaguez, pero libre de preocupaciones. Un lecho no mustio y, sin embargo, recatado. Y ahora viene el final, que es muy bonito. Un sueño que haga fugaces las tinieblas. Querer ser lo que se es y no otra cosa, y no temer ni anhelar el último día. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Es que dormir bien es muy importante, ¿eh? Un sueño que haga fugaces las tinieblas, querer ser lo que se es y no otra cosa, y no temer ni anhelar el último día. Pero junto a eso tenemos al Marcial cachondo total, que escribe epigramas divertidísimos que muestran el pensamiento también de los romanos, porque esto lo dice Mary Bird, no es que me lo inventé yo, la latinista inglesa, ¿no? Que dice que una de las grandes... ¿Os acordáis de la escena de los Monty Python? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues todas esas cosas, y hay 3 cosas que no dicen: el latín, el derecho y el humor. ¿Cómo? ¿Es que los demás no se ríen? Sí, pero el humor es cultural. Cada pueblo tiene su manera de entender el humor. Entonces nos han dado la manera que tenemos de tener el humor. Y sobre todo se reían de ellos mismos. Y lo vemos en este poema de Marcial. No sé si lo podéis leer, ¿no? Mentula tan magna es, tantus tibi papile. Papile es el nombre del tipo. En lugar de Juan Carlos o Emilio, pues se llama Papilo. Papile nasus ut posis quotiens arrigis olfacere. Mentula es el diminutivo de mens. Ulus es el diminutivo en latín que equivale a ito o illo. Si quitamos ula, queda ment. ¿A qué no suena ment? ¿A qué suena? Mente, ¿no? O sea, mentula significa pequeñamente. ¿Sabéis qué quiere decir en latín? Tonto. Es la denominación del órgano
vulgar del órgano sexual masculino. Ah, amigo. La denominación culta es latín puro, no ha cambiado, pene. Ni el pene ni la palabra, pene. ¿Cómo dirías? Denominación. Pero eso es pequeñamente es. Pequeñamente es méntula, pequeñamente. Currículum. Oye, el currículum quiere decir, eso es genial, carrerita. Currus es carrera, currículum es carrerita. Decimos, el currículum vitae, joder, todo lo que he hecho en la vida. La carrerita. La carrerita de la vida, chaval. Esto es un suspiro, pero tú te has pensado que has hecho muchas cosas. Tú eres gilipollas. O sea, la carrerita de la vida. Se reían de todo. Méntula, pequeñamente. En realidad significa, a ver, sinónimos de pene, pero vulgares. Polla. Polla. Picha, por ejemplo, ¿no? Minga. Pues eso. Eso. Es decir, están queriendo decir con esto que los tíos piensan... Vale. Eso quiere decir. Pequeñamente dice, los tíos piensan con el pito. Es verdad, ¿eh? Qué bueno. Os aseguro que es así. Entonces, méntula, seguro, sí, dice. siempre están pensando lo mismo. Aun sin saber latín lo podemos traducir. Méntula tan magna es. La picha tan grande es tantus tibi papile nasus, para ti papilo como la nariz, nasus, ¿no? Ut que posis puedes, quotiens, tantas veces, arrigis es un compuesto del verbo ad y más rego, regis, regere, rexi, rectum, que se te pone dura, olfacere, oler, ¿no? Esto traducido en verso, porque esto en realidad lo escribe Marcial en verso, sería: tienes la picha tan grande, papilo, y la nariz tan supina, que puedes olerte el glande cada vez que se te empina. Al cuñado, esto al cuñado también se lo comentas. Sí, esto es Marcial. Quevedo se basa en Marcial, lo sigue, le encantaba, como os he dicho, para el famoso poema que todos hemos estudiado. O sea, que vamos a recitar ahora todos juntos. Érase un hombre, érase una nariz, Sayón y escriba. Se lo escribe a Góngora y tiene a Marcial en la cabeza, porque además él tradujo a Marcial, lo publicó. Está llamándole a Marcial, a Góngora, que Quevedo le está llamando carapolla, que es lo que le está llamando Marcial a este papilo. Y ahora, gracias al departamento de I+D+I de SEAT, tenemos un programa que nos permite reconstruir los acentos de épocas pasadas. No me miréis así, que es verdad. O sea, ya he dicho que Marcial era de Calatayud. ¿Qué acento tienen los de Calatayud? Los hispanos teníamos acento, ¿eh? Esto lo dice Cicerón, en fin. Bueno, entonces hemos podido reproducir el acento de Marcial, y es este. A ver. Escucharme, Emilio y Es More, que parecer de mi pueblo me cago en la mar, bilbilitanos. Me ha encantado la traducción esa que habéis hecho, ¿eh? Ni Quevedo lo hubiera hecho así. Hala, majos, un saludo, ¿eh? Magnífico, tío. Gracias a SEAT, que por su departamento y más demás. Y hay que ver aquí. Que no solamente sirve para los coches, sino también para reproducir Me he quedado acentos. flipado, tío. Oye, déjame que cuente esa cosa que tiene que ver con el sexo y tu persona. ¿Se Pero puede? eso no está en el libro. No, pero se puede contar. No, pero es para que la gente sepa el tipo de autor con el que se encontrará en el libro. Es una gamberrada que hizo, que me contó el otro día, me parece maravilloso, y que refleja muy bien su humor, que entronca muy bien con el de este hombre. Una vez estaban escribiendo unas biografías breves de determinadas personalidades del mundo de la política, del arte y tal. En mi pueblo, en La Rioja. Y lo llamaron a él y le hicieron una biografía. Y antes de publicarla en un libro súper sesudo y serio y tal, se lo enviaron a él para, oye, que no hubiera ningún error y tal. Y había una frase que decía, dedicó gran parte de su vida entre la política y el latín, algo así. Y entonces Ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación. Y entonces él cambió y a la investigación y al sexo. Entonces él puso, ha dedicado su vida a la investigación y el sexo. Y lo envió a la persona que lo había escrito pensando que evidentemente se daría cuenta de la broma y le volvería a llamar. Pues no, ese libro está publicado y quien consulte la biografía de Emilio del Río encontrará que pone que ha dedicado parte de su vida ha oscilado entre la investigación y el sexo. ¿Y esto dónde está? ¿Dónde puede verse esto? Porque existe de Pues verdad. Esto es verdad. Me lo mandaron y dice, porque Es maravilloso. recogían las publicaciones y dice, mira a ver si están las publicaciones bien. Entonces lo revisé y por hacer una gamberrada... Pensando que el otro se daría cuenta. Ha compaginado su vida entre la docencia y la investigación. Y yo añadí, y el sexo. Y el tipo no se lo leyó, se fió de mí y lo publicó.
Sí, se enfadó contigo después, porque, Sí. claro, es maravilloso. Eso es maravilloso. La Oye, prueba de la ¿alguien? amistad es que todavía me habla. Bien. Pero bueno. ¿Quién quiere preguntar algo, Jo? Que estaría bonito que alguno de vosotros... Mira, que hay un caballero que quiere... Sara tiene un micrófono Sí, que lo... ya está. Ay, guay. Emilio, lo que has dicho Espera. de que la bondad tiene premio, yo me lo creo. Lo que no sé es si la maldad tiene castigo, siempre. Y en relación a esto, lo del karma, la palabra karma, porque lo desconozco, ¿de dónde viene? Y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, Independientemente de Sí, Dios. creo que es Y- con carisma, ¿no? Eso tiene que ¿Tiene ver con carisma, karma? Sí, sarm, ¿no? Y karma, carisma, sí. Pero en cambio lo asociamos a que la bondad tiene premio y la maldad castigo, ¿cierto? Yo eso creo y Platón también. Y no de forma inmediata, muchas veces en la vida. Claro. No de forma inmediata, pero al final es verdad, oye, la humanidad triunfa porque los buenos podemos más. O son más, o estadísticamente hay más Hay bondad que decir maldad. siempre somos más, porque si no ya te estás poniendo... Ya, pero que estadísticamente hay más buenos que malos. Podríamos Bueno, decirlo no, así. no estoy seguro. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Si no, el mundo se habría ido a la mierda Claro, hace por mucho eso. tiempo. Sí. Esperemos que haya más buenos que malos. Aquí hay otro caballero que quiere hacer otra pregunta. Sí, te quería, bueno, primero felicitar y mucha envidia de escucharte, de pensar lo inculto que es uno cuando te oímos decir todas estas citas y cosas. Entonces, aparte de leernos tu libro, que evidentemente haremos, ¿por qué clásico dirías de empezar? Y luego, ¿cuánto lees al año o al mes o al día? ¿Sigues leyendo mucho? Porque supongo que todo lo que explicas viene de leer clásicos y no clásicos. ¿Por cuál empezar? Menudo dilema, cuáles metes en el libro y cuáles no. Pero claro, esto no es un manual, porque en un manual tiene que estar todo. Pero como esto no es un manual, pues oye, los que entraban, 38, lo digo en el prólogo, no están otros que me encantan, ¿no? 36. Perdón, 36, se nota que soy de letras. 36. Son 18 y más 18. Pues son 18 de latín, eso sí que me lo impuse desde el principio con el podcast y con el libro, uno de latín y uno de griego. Y aquí lo mismo, latín y griego, ¿no? ¿Por cuál empezar? Pues es muy complicado, no lo sé. Esto es como decir, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre, no? Hay una historia muy bonita que cuenta también Platón en el banquete para explicar el amor. Fíjate que no mete tostones, cuenta que los humanos, cuenta una historia, los humanos al principio éramos redondos. Y entonces teníamos redondos casi como yo ahora, pero con No, dos no. cabezas, si es para que me digas que estoy delgado. Fantástico. Gracias. Entonces teníamos dos cabezas, 4 brazos, 4 piernas, 2 órganos sexuales. Y entonces en nuestra soberbia, mensaje siempre de los clásicos, si algo se castiga es la soberbia, la hibris en griego. La humildad es lo importante. Humilis, humildad, humus, tierra, exhumar. Palabra de moda hace un año y pico, ¿no? Sacar la tierra. Entonces, pisar el terreno, no creerse que es más que nadie. Entonces, en nuestra soberbia quisimos asaltar los cielos. Esto dice Platón, ¿eh? Asaltar los cielos. Luego ha salido en política. Y dicen se reúnen los dioses y dice, ¿pero estos de qué van? Vamos a matarlos. Y dice Zeus, no, si los matamos, ¿quién nos va a ofrecer sacrificios? Vamos a partirlos por la mitad. Y se van a enterar de lo que vale un peine. Entonces, nos parten por la mitad. Le dice a Apolo, oye, ¿arreglas todo el órgano sexual? Y esto explica que nos pasemos la vida buscando a nuestra otra mitad. Qué bonito, ¿no? Y esto es el origen del amor. Lo de la media naranja sería el origen, es el origen, es ¿no? la Es este la otra origen, ¿no? mitad de Platón. Y fijaos, hace 2400 años, dice Platón, y había 3 sexos en esos hombres iniciales, en esos seres humanos, hombres, no eran hombres, en esos seres humanos iniciales, 3 sexos. Como éramos dobles, unos eran mujer y hombre, por eso el amor heterosexual. Otros, dice Platón, eran hombre y hombre, por eso el amor homosexual. Y el tercero era mujer-mujer, y por eso el amor homosexual femenino. Ahora les llamamos lesbianas, pero homosexual es homos igual y sexo, ¿no? No haría falta otra palabra. Pero bueno, el amor homosexual femenino hace 2400 años. Oye, a la humanidad le ha costado recuperar que a quién le importa el sexo de la persona con la que yo me acuesto, ¿no? Platón lo cuenta, lo explica y justifica. Bueno, explica eso, ¿no? El amor y que a quién le importa el sexo de con quién me acuesto. ¿Y por qué cuento esto? Porque
porque cada uno de ellos es la mitad, ¿no? Cada uno de estos autores es una mitad que busca a la otra y que se complementan perfectamente. Por eso es tan complicado elegir uno, no sé. ¿Por cuál empezaría? Al azar. De verdad, los capítulos están puestos al azar, menos el último, que hay que dejarlo para el final. Habrá algún clásico más fácil que otro para empezar. Porque son todos divertidos y fáciles. Por ejemplo, el primero es Catulo, Bésame mucho, ¿no? Donde habla ahí del poema de los besos, ¿no? y del amor, como el pasodoble, o sea, como el bolero. Bésame mucho. O se puede empezar por Safo, no sé. Yo abriría el libro realmente y por donde salga, y ya está. Uno de esos capítulos. ¿Y cuánto leo? Todo lo que puedo. Sí, leo todo lo que puedo. ¿Ahora más? ¿Tienes más tiempo para leer ahora que cuando te dedicabas a la política y te absorbía? Tiempo, sí. El servicio público es importante. Oye, para los clásicos, el servicio público era un deber ciudadano. La palabra idiota, ¿sabéis de dónde viene? Viene del griego idiotés. Idi. Lo que hablamos nosotros es un idioma. Idi es lo que tiene que ver con uno. Idioma. Las características de un pueblo, eso es identidad. Idiosincrasia. Identidad. Idiotés es el que solo piensa en sí mismo. Entonces el idiotés era el tipo que no iba a las reuniones públicas. No iba a las asambleas. ¿Hacemos la guerra o no? ¿Subimos o bajamos los impuestos? ¿Arreglamos las calles? Este no quiere saber nada con las cosas comunes, solo con lo suyo. Esto es un idiotés. Y luego pasa a ser un insulto. ¡Qué bueno, eh! Yo siempre he dicho que la política es muy seria para dejarla solo en manos de los políticos. Y os lo digo yo que me pajea los bajos fondos, ¿eh? Yo he visitado los bajos fondos. Es muy serio, ¿sí? Como para dejarlo solo en manos de políticos. Por eso se tiene que implicar todo el mundo, porque el que no se implica, lo siento, etimológicamente al menos, es un idiota, ¿sabes? No digo que haya que estar todos en las listas electorales, pero hay que vigilarlos muy de cerca. Al menos votar, digamos, ¿no? Pero no solo eso, y votar y vigilarlos muy de cerca. Entonces, para los clásicos era, fijaos, con esto creo que se explica todo, ¿no? Era un deber cívico, era un deber ciudadano. Fantástico. Hay un capítulo también que se titula No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Esa cosa que siempre escuchamos a algún político de vez en cuando, que no está mal, porque está genial. Nos tienen que recordar que esto también, oye, que no somos perfectos, ¿no? Esto que pronunció Kennedy en su famoso discurso de investidura el 20 de enero, pues todos no sabemos qué día toman posesión los presidentes de Estados Unidos, el 20 de enero, ¿no? En el 61, ¿no? Creo que fue cuando dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esa frase no es casual. El que le escribía los discursos a Kennedy era Gore Vidal, un gran novelista que publicó un montón de cosas sobre novelas clásicas y había leído a Tucídides. Y ese capítulo sobre Tucídides se titula así. Y Tucídides, que es un historiador griego ateniense de hace 2400 años, que escribe también sobre la guerra civil de los griegos, se llama Historia de la Guerra del Peloponeso, pero en realidad es la historia de la guerra civil entre los griegos, entre Atenas y Esparta. Atenas es un régimen democrático y Esparta, todos sabemos, ¿no? Un régimen autárquico, militar, muy militarizado. Esto sería Europa y Putin, ¿no? Y entonces están en guerra y Tucídides escribe esa historia y pone en boca del primer ministro de la época, Pericles, un discurso que no, si cogéis un manual de grandes discursos de la historia, empieza siempre por el discurso de Pericles. Porque han caído los primeros muertos y los atenienses dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Y llega Pericles y dice, ¿cómo? Por los que han muerto y por nosotros. Que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro régimen de la democracia. Y es el mejor de los regímenes que hay. Y por la democracia y por la libertad se puede, como dice Cervantes, dar la vida. Se puede y debe dar la vida. Ese discurso es fantástico. Y es cuando dice, porque no nos tenemos que preguntar qué puede hacer nuestra ciudad. En su caso eran ciudades-estado por nosotros, sino nosotros por nuestra ciudad. Porque si a tu ciudad, tu país le va mal, a ti no te va a ir bien. No te va a ir bien. Y dice, es que parece escrito ahora, me estoy acordando porque dice, y peligros de la democracia. Dice, la democracia tiene que convivir con sus propios peligros. Un peligro, las falsas noticias. Por Dios, o sea, ahora parece que hemos descubierto las fake news 2400 años. Pero para eso tenemos, lo digo en serio, para eso hace falta una jerarquía en la información.
necesitamos los periodistas, los periódicos, y necesitamos La Vanguardia. Claro, pero es que es verdad. O sea, ahora nos damos cuenta, cuando arrecian las falsas noticias, de que necesitamos a alguien que nos filtre esto, porque no es una tontería, es que pone en riesgo lo más grande que hay, como dice Tucídides, que es la democracia y la libertad en nuestro propio régimen. Y dice, hay que tener cuidado con eso, y hay que tener cuidado con los populistas, ya ves, con los demagogos, con los que se inventan enemigos externos y guerras para seguir ellos en el poder. ¿Cómo hemos dicho? Enemigos externos, ficticios, para seguir Todo ellos nos en el suena poder. muchísimo. Impresionante. ¿Eh? Fantástico. De actualidad. Están de actualidad los clásicos. Nos sirven para explicar el presente también y para encontrar las respuestas a las preguntas que Nos han hacemos. entrado ganas de leer el libro ya, ¿no? De tenerlo y Hemos dicho que vamos a empezar estar no más de leerlo. 45 minutos, ¿eh? Ya pasa el tiempo, pero joder, está guay. Oye, ¿alguna pregunta más? Venga, la última. Yo si no os Mira, os cuento una cosa este para chico de acabar. aquí, y luego, de verdad, este hombre firmará libros. Salve a Emili. Salve. Mira, yo que te sigo desde tiempo y te agradezco mucho que estés aquí. Eso es que eres escuchante. Soy escuchante. Lo de escuchante es porque Pepa ya dice que en la radio no tiene oyentes, sino escuchantes. Porque claro, escuchar supone Un esfuerzo mayor añadido. concentración. Cuando vamos al médico y nos pone aquí... Auscultar. ¿no? ¿Qué hace? Nos ausculta, eso es latín. Eso es escuchar, nos escucha, no nos oye el pulmón, nos lo escucha. Perdón. Si me permites una pregunta impertinente. Desde la anécdota del ministro Solís hasta nuestros días, y con la defensa que tú haces a ultranza de los clásicos y de las dos lenguas clásicas, del latín y el griego, Emilio, ¿por qué nos tienen tanta tirria? Porque siempre luchan por acabar con esto. Que, ya te he dicho que sería impertinente. No, es ¿eh? pertinentísima. Pertíneo, eso es lo que conviene, ¿no? Pertinente. Es muy conveniente siempre, aunque, y aquí me pongo serio, somos una mala excepción entre los grandes países de Europa. Creo que somos un gran país. Uno de los grandes países. Creo que Alemania, Francia, Inglaterra, Italia lo son. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo en que son grandes países también. Creo que en casi todos los indicadores están mejor que nosotros. Es así, ¿no? Por ejemplo, en donaciones no, ahí estamos nosotros muy por delante. Pero en muchos están por delante. Bueno, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, voy a dejar fuera Italia. En Italia tienen una asignatura entera que es la Eneida, por ejemplo. Claro. Entonces dejo fuera Italia. Pero Francia, Inglaterra y Alemania estudian más latín que en España. Inglaterra y Alemania son países cuya lengua y cuya cultura no vienen del latín. Tienen influencia. El 60% del vocabulario que se utiliza en inglés habitualmente viene del latín. No lo digo yo, lo dice Richard Vaughan, que es amigo y que le ha puesto su nombre a un canal de televisión. Alguien que le pone su nombre a un canal de televisión es una cosa muy seria. Entonces, 60% del vocabulario viene de ahí. Pero la cultura y la lengua no vienen de ahí y estudian más latín que nosotros. Oye, creo que ahí somos una excepción para mal con respecto a los grandes países de Europa y que tenemos que mejorar. Porque además estudiar clásicas y leer a los clásicos es divertido, te lo pasas bien. De verdad que yo no tengo mérito al contarlo. El mérito lo tienen ellos porque es que son divertidos realmente. Y además nos hace más críticos, nos da más conocimiento y si nos da más capacidad de crítica, ¿eso qué es? Que nos hace más libres. Y hay algo más importante que eso. ¿Para qué está la educación? Yo no tengo ni idea de electricidad, pero puedo aprender si me pongo. Cualquiera puede aprender una técnica, la que sea. La educación, esto lo dice siempre mi amigo Pera Guardiola que está aquí, o sea, sobre todo tiene que formar ciudadanos y para eso necesitamos a las humanidades. Claro, porque nos hace realmente ciudadanos y nos hace libres. Joder, qué serio me he puesto, ¿eh? Qué trascendente. Pero es que somos una excepción entre los grandes países de Europa, ¿no? Oye, ya para terminar, cuando hay dos cosas muy rápidas. Hay una cosa maravillosa de Cicerón, que lo ha sido todo en su vida, ha sido primer ministro, en fin, todo, ha ocupado todos los cargos, podía haberse hecho con el poder, pero no quiso, después de que matan a César, porque él creía en la democracia, y se dedica en los últimos años de su vida a escribir sobre las cosas que de verdad importan, sobre la amistad, sobre la vida, sobre la muerte, y escribe un diálogo delicioso que es sobre la amistad, de Amicitia. Y ahí tiene una frase genial que no hace falta ni traducir, que es sine amicitia vita es nula.
sin amistad, la vida no vale nada. Y sigue Cicerón y dice, esto os va a sonar, y dice, porque la amistad es el mayor don que los dioses dieron a los hombres. ¿A qué no suena eso? A Cervantes, cuando dice que la libertad es el mayor don que los dioses dieron a los hombres. Y sigue Cicerón y dice, porque la vida sin amistad es como los días sin la luz del sol. Qué bueno, ¿no? Hemos tenido que darnos cuenta, ahora en el confinamiento, cuando hemos estado encerrados en casa, que necesitamos estar con los amigos. Oye, hay que trabajar porque hay que pagar las facturas de la luz y de la gasolina, que están muy caras además, y porque nos gusta trabajar. Pero la vida es algo más. Y la vida es estar con la gente con la que queremos estar. Y de repente ha venido el choque. Hasta en lo peor siempre hay lecciones que sacar, ¿no? Y nos hemos dado, entre otras cosas, cuenta de que la amistad es una de las cosas que le da sentido a la vida. Necesitamos vernos, nos veíamos por la pantalla, pero no es lo mismo. Y tocarnos, rozarnos. Hay una palabra muy bonita en mi pueblo que es rocero. Está aquí Jordi García Tabernero, con el que comparto amistad y paisanaje, ¿verdad? Esto se dice rocero, que, es, que no es arrocero. Rocero, que te rozas. Este es muy rocero, pero no tocón, ¿sabes? Rocero, que te roza, ¿sabes? Rocero. Sí, porque tocón es negativo. Es negativo. Rocero es para bien, ¿no? Como cariñoso. Como... Sí, que es muy cariñoso, pero que te tocas, ¿sabes? Yo soy muy rocero. Tú eres rocero. Yo, por ejemplo, sí. ahora esto que estoy haciendo. Sí, él es rocero. Y necesitamos eso, claro. Y esto lo cuenta Cicerón y lo cuenta de una manera deliciosa. Dice que es la amistad, que es una de las cosas que le da sentido a la vida. Y gracias también al departamento de I+D+I de SEAT, sabemos ya no solamente cómo hablaban los clásicos, sino incluso lo que pensaban. Sí, porque sabemos que estaba pensando Cicerón en ese momento cuando estaba escribiendo el de Amicitia. Estaba tarareando esta canción, exactamente. ¿Que dónde se cantó por primera vez? Aquí. En Barcelona. Estoy encantado de haber estado con todos vosotros. Un aplauso a que este sois hombre. todos amigos para siempre. Gracias. Ahora vete a firmar, ¿eh? Vete aquí a firmar, ¿eh? Dejamos la canción. Gracias, Emilio. Gracias. A firmar, libro. Gracias. Bonito. Gracias. Guapo. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, always be my friend. Amics per sempre, amics a l'Ota que no ven. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, always be my friend. Amics per sempre, amics a l'Ota que no ven. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la
amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amics per sempre, amics de l'Ota Canoren. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos para siempre. Until you leave me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Yo no necesito contestar. Amigos para siempre. Porque ya sabes cómo soy. Amigos para siempre. Yo solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos para siempre. Amigos para siempre. But, Brian, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before